¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Jorge Yactayo y es un gusto saludarlos. Continuamos entonces, ya terminando con este bloque teórico del tema de teoría de exponentes, con la segunda propiedad que corresponde a ecuaciones exponenciales, ¿cierto? Entonces, ya vimos en el video anterior la propiedad número uno. Ahora vamos a ver la segunda propiedad y como siempre con sus respectivos ejemplos y anotaciones, ¿sí? Vamos a ver entonces de qué se trata. Fíjense entonces, dice propiedad 2, a exponentes iguales, bases iguales, ¿correcto? Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos x a la m y y a la m que son iguales. Por lo tanto, si tú tienes esta igualdad, se puede deducir que las bases ahora son iguales. Recordemos que en el video anterior, si tenías las bases iguales, los exponentes eran iguales, ¿no? Esa era la consecuencia. Ahora es al revés. Si los exponentes son iguales, entonces las bases son iguales, ¿correcto? Recuerden estas condiciones, m debe ser diferente de 0 y tanto x como y deben de pertenecer a los reales, ¿correcto? Entonces, de acuerdo a eso, vamos a ir viendo algunos ejemplos. Ya aquí ustedes lo pueden ubicar. Fíjense, me dicen de esta igualdad conseguir o hallar x al cuadrado más 5, ¿correcto? ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Fíjense. Primero, 5 a la m está como numerador y este 25 está dividiendo, ¿cierto? Entonces pasa a multiplicar acá, quedándome de esta forma. ¿Verdad? Ahí está. Si está dividiendo, pasa a la izquierda multiplicando y lo mismo sucede en el otro lado. Es decir, este denominador que está dividiendo pasa a la derecha multiplicando. ¿Cierto? Muy bien, entonces, ¿cuál es el pequeño detalle aquí? Que el 25 tú lo conoces. Yo sé que tú sabes cuánto es el 25 si tú lo quieres poner en su forma exponencial. Estamos hablando de 5 al cuadrado. ¿Correcto? Ah, creo que ya tienes una idea, ¿no? Creo que ya tienes una idea. Fíjate. ¿Qué sucede ahí? A bases iguales, ¿qué pasa con los exponentes? Se suman, ¿cierto? Muy bien, entonces eso es justo lo que vamos a hacer, fíjate. 5 base única, ¿verdad? Y se suman los exponentes m más 2. Por el otro lado, x base única y se suman los exponentes m más 2. ¿Correcto? Y llegamos a la propiedad número 2. Fíjate, a exponentes iguales, bases iguales. Entonces, ¿qué podemos deducir aquí? ¿Cuánto vale x? Profesor, x vale entonces 5. Ahí lo tenemos. ¿Correcto? Pero a mí no me piden x, me piden x cuadrado más 5. Por lo tanto, 5 al cuadrado, ¿cierto? Más 5. Yo sé que esto tú te lo sabes. 25 más 5 entonces es 30. Bien, entonces ahí tienes tu primer ejemplo en donde llegamos a la conclusión de que si los exponentes son iguales, las bases también deben serlo. Bien, vamos entonces al siguiente ejemplo. Fíjense, tengo aquí esta condición y me piden hallar esta fracción, ¿correcto? Tengo dos variables diferentes y ambas también se reparten en mi fracción. Ojo, x debe ser mayor que 0. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Profesor, usted dijo que los exponentes tenían que ser iguales. Sí, acá no lo son. Tienes toda la razón. Pero vamos a modificarlo para que así sea. Fíjate, x a la cuarta, ¿cierto? Y yo sé que tú sabes que el 8 es 4 por 2, ¿verdad? 4 por... Ah, entonces, ¿qué te parece si primero más bien coloco el 2, ¿verdad? Y por fuera el 4. Ahora sí, ya te diste cuenta, ¿cierto? Ya te diste cuenta, fíjate, exponentes iguales, bases iguales.
¿Qué podemos deducir entonces ahí? Entonces, ¿qué podemos sacar? Que x solito, ¿cierto? Ya no x a la cuarta, porque este 4 con este 4 son iguales. Entonces el x solo es igual a solamente y elevado al cuadrado, ¿cierto? Entonces ya tenemos ahí una igualdad a partir de nuestra propiedad número 2. Muy bien, entonces esto es lo que voy a reemplazar aquí arriba, porque justamente en nuestra fracción tenemos x y y cuadrado como variables, ¿no? Entonces vamos a reemplazarlo, fíjate. X lo dejo como está, ¿verdad? Más 2y cuadrado. Ah, pero profe, y cuadrado vale x. Eso, muy bien. ¿Viste? Y en el denominador tendré 3x menos y cuadrado, pero y cuadrado sigue siendo x. Por lo tanto, continúo. A ver, x más 2x es 3x. Y 3x menos x es 2x. ¿Verdad? Ahí le decimos adiós al x. Se va y se va. ¿Qué me queda entonces? 3 medios. ¿Viste? Entonces, esta propiedad es bastante sencilla, ¿no? En algunos casos sí va a ser un poco más complejo de encontrarlo, pero eso ya lo vamos a ver en el bloque de problemas, ¿correcto? Entonces, voy a hacer ahora unas pequeñas aclaraciones con respecto a algunas propiedades que también están dentro de la teoría de exponentes, ¿sí? Pequeñas aclaraciones nada más. Bien, entonces, ojo, ojo con estos pequeños casitos que voy a presentar, ¿sí? Son importantes dentro de lo que es ecuaciones exponenciales. Primero vemos casito número 1. Si tenemos esta igualdad x a la m, ¿ok? Entonces el x, que probablemente me lo pregunten o me pidan hallar cuánto es simplemente la raíz m de m, ¿ok? Ojo, tenlo claro, será solamente la raíz m de m, solamente cuando tu pregunta tenga esta forma, ¿no? Con m para cualquier valor. Entonces, bueno, no cualquier valor, ¿no? Tendría que ser un valor, en el caso de m, mayor que 0 y entero. Ahora, lo aplicamos acá, fíjense. Nosotros tenemos ahí x a la 6, ¿cierto? Entonces, viendo simplemente nuestro primer caso, casito, ¿cuánto será x ahí? La raíz sexta, ¿cierto? Índice 6. Y el m mismo, que estaba como exponente y como igualdad acá, acá. ¿Correcto? Tienen que ser iguales. Bien, entonces ahí tienes ahí una pequeña aclaración. Mucho ojo, ¿ah? Y en el segundo casito, veamos, te dicen, para todo a, b que sea mayor que 0 y a diferente de b, o sea, números distintos, si tenemos esta igualdad, donde los exponentes son iguales, fíjate, ¿ah? Exponentes iguales, que era nuestra propiedad, justamente la número 2. Necesariamente, si tú quieres que se cumpla esta igualdad, entonces x debe ser 0. ¿Correcto? X debe ser 0. Vamos a verlo aquí entonces con un pequeño caso. ¿Qué es lo que sucede ahí? Yo tengo una resta, ¿cierto? Pero este negativo pasa al otro lado como positivo. Entonces me queda 7 a la x es igual a 6 a la x. ¿Cierto? Ahora, ¿esta igualdad cumple estas condiciones? Vamos a ver. ¿Mayor que 0, sí. ¿Son diferentes? Sí. Ah, entonces si tenemos esta igualdad, ¿qué podemos deducir ahí? ¿Cuánto será el valor de x? Será simplemente 0. ¿Correcto? Tengan mucho cuidado con eso porque a veces les hacen preguntas donde el exponente queda igual y las bases son diferentes, ¿no? Entonces, la única manera de encontrar el x ahí es que sea 0, ya que 7 a la 0 es 1 y 6 a la 0 es 1, y solamente ahí se cumple la igualdad, 1 igual a 1. ¿Correcto? Bien, entonces vamos a ver ahora la resolución del reto que presentamos en la parte 11 cuando comenzamos las ecuaciones exponenciales, ¿sí? Vamos a revisarlo entonces. Bien, entonces aquí tenemos el reto, ¿cierto? Lo presentamos en la parte número 11.
Así que espero que lo hayan podido resolver y si no, quédense que ahorita lo vamos a desarrollar todo paso a paso, ¿correcto? Vamos a ver entonces qué podemos hacer. En el video anterior también les presenté una situación similar donde les sugerí que ustedes, si encontraban una resta de exponentes, ¿cierto? Lo ideal es que eliminen esta resta y lo conviertan al menos en x solo o en una suma. ¿Por qué? Porque esto significaba que había en realidad una fracción, ¿cierto? Donde la parte negativa, digamos, iba en el denominador, ¿cierto? Entonces, esto en realidad es 2 a la x sobre 2 al cuadrado. Bien, entonces, esa es una posibilidad. ¿La podríamos hacer así? Sí. Pero ahora vamos a hacerla de otra manera, ¿ok? Recuerden que ustedes tienen que buscar que una pregunta la pueden resolver de varias formas, ¿cierto? Entonces, vamos a hacerlo de otra forma, que también la pueden aplicar incluso al ejemplo que resolví en el video anterior. Fíjense, tenemos aquí entonces, le voy a dar una forma diferente, ¿ya? Para que ustedes se puedan dar cuenta. Esto no lo voy a tocar, lo voy a dejar así. Pero voy a hacer que todos los demás sean igualitos a este, ¿cierto? Miren, no es magia. Simplemente le hago esto, ¿cierto? Este es un 1, menos 2 más 1, menos 1. Ya está. En el otro caso, algo similar. Tiene que aparecer mi primer término y como le resté 2 y en realidad no debería restarle nada, entonces lo llevo como 2 al cuadrado, ¿cierto? Menos 2 más 2 es 0, o sea, simplemente x. Y por último, lo mismo. 2x menos 2. Y para que me quede más 1, ¿cuánto debería agregarle como base y exponente? El 3, o sea, 8, ¿no? Listo, no he hecho ninguna modificación, el 480 tampoco lo he tocado, solamente le estoy dando la forma al exponente para que tenga, digamos, el mismo exponente en todos los casos. ¿Eso qué implica? Que yo podría ya factorizar, ¿cierto? Tengo mi término en común que es 2 a la x menos 2, abro paréntesis y dejo adentro los términos que no he sacado. Vamos a hacer eso entonces. Fíjate, ¿eh? Ojo, profesor, no he visto factorización. No te preocupes que más adelante al detalle con muchos ejemplos vamos a ver el tema estrictamente de factorización, ¿sí? A ver, entonces les explico rápidamente. Aquí yo tengo 1, 2, 3, 4 términos, ¿cierto? Si yo saco toda la expresión, profesor, ¿me queda 0? No. Si tú factorizas, dentro de tu paréntesis tienen que haber 4 términos, porque al principio tenías 4 también. ¿Ok? Entonces, si tú le pones 0, es como que si bajaras a 3 términos. Y no, necesitas tener la misma cantidad de términos antes y después de la factorización. Por lo tanto, si sacaste esto, te queda un 1. Siempre el 1 está metido en todas partes. Más, si sacaste el 2 a la x menos 2, te queda el 2. Si sacaste 2 a la x menos 2, te queda 2 al cuadrado, que sabemos que es 4. Si sacaste 2 a la x menos 2, te queda 2 al cubo, que sabemos que es 8. ¿Cierto? Y eso nos da 480. Muy bien, sumamos entonces 3, 7, 15. ¿Cierto? 15. Y ese 15 que está multiplicando, ¿verdad? Pasa al otro lado dividiendo. 480 sobre 15. Y vamos a ver cuánto nos queda, ¿no? Primero le sacamos quinta, ¿cierto? O tercia, que es más rápido, ¿no? Tercia, entonces, 5. Tercia, 160. Ah, ahora sí, ¿no? 16 por 10, 10 entre 5 es 2, 2 por 16, 32. Entonces, ya tienes aquí tu resolución. Bueno, casi, ¿no? Casi. ¿Qué vamos a tener acá entonces? 2 a la x menos 2. Y por el otro lado,
esta división que nos da 32. Ah, profesor, ese 32 estaba en esa tabla que usted nos pasó. Así es, el 32 es fundamental y bastante usado, ¿no? Entonces, 2 a la x menos 2, ¿cuánto es 32? 2 a la quinta. Mira que lo vimos desde el primer video, ¿ah? Bases iguales, exponentes iguales. Por lo tanto, x menos 2 es igual a 5. ¿Cuánto vale x ahí? 7, ¿cierto? El menos 2 pasa sumando 7. Profesor, entonces, ¿esto marco en las claves? No, ten cuidado. Cada vez que resuelvas una pregunta y estés, digamos, con claves, lee bien la pregunta. La pregunta dice hallar la suma de cifras de x. ¿Sabes por qué? Porque la pregunta es engañosa. Puede aparecer esto como una de las claves, una de las alternativas, ¿no? Siempre lee la pregunta. No te emociones con encontrar el valor de la variable. Lee la pregunta. Fíjate, te dicen x al cubo. Ah, entonces estamos hablando de 7 al cubo. ¿Correcto? ¿Y 7 al cubo cuánto es, muchachos? Estaba en la tablita. 7 al cubo es 343. ¿Cierto? Muy bien. Entonces ahí ya tienes tu respuesta. Ah, todavía no. Ojo, esto también podría estar en las alternativas. Suma de cifras, dice. Ah, ya. ¿La suma cuánto será? ¿Cuánto será la suma? 3, 4 y 3, 10, ¿cierto? Ten cuidado cuando marques tus claves. Te puede aparecer esto, te puede aparecer esto y también la propia, bueno, tiene que aparecerte la respuesta, ¿no? Entonces, por favor, siempre atento a la pregunta, ¿no? Tienes que entender bien la pregunta antes de comenzar la solución, ¿sí? Si no, te puedes equivocar y marcar otra cosa, ¿correcto? Entonces, vamos a ver el reto, que lo vamos a revisar en la parte número 13. Bien, vamos por ello entonces. Bien, entonces ahí tuvimos el reto que vamos a resolver en la parte número 13 de nuestra secuencia de teoría de exponentes, ¿correcto? Entonces, todavía en la próxima presentación vamos a ver la propiedad número 3 con algunos ejemplos y vamos a resolver justamente el reto que estamos viendo ahorita, ¿ok? Entonces, no se lo pierdan, recuerden que primero inténtenlo, traten de resolverlo, busquen las propiedades que involucren a la pregunta y ya luego, si es que no les ha salido o si quieren corroborar su respuesta, lo revisan en el próximo video, ¿sí? Nos vemos entonces.